representante convencional de Reiner Oberhuer y de la señora Lilian Zapata. Buen día, doctor. Gracias por atendernos. Buen día, siempre es un placer hablar con ustedes y a las órdenes. Ayer estuvimos hasta las 3 de la madrugada ahí en el Palacio de Justicia de Cadacupé siguiendo muy de cerca, doctor, el desarrollo, o por lo menos la parte final del juicio oral y público, que muchas cosas Sí, me llamaron la atención. Eh, Vamos a empezar por lo que me llamó la atención a mí y después vamos a conversar lo que usted disponga de tiempo, ¿verdad? cómo no. Porque en beneficio a nuestros teleoyentes, que siempre queremos que las notas sean bastante didácticas y que la gente entienda lo que pasa dentro del desarrollo de un juicio, dentro del desarrollo de una causa penal. Sí, Decía la presidenta, doctor, del tribunal, los testimoniales no fueron pertinentes para demostrar ningún tipo penal para la sí, señora Lilian Zapata. sí, así Por mismo. su parte, para Reiner Oberhuer, solamente uno abonó a la teoría del tipo penal de abandono, pero el mismo testigo en otro vino y se contradijo, entonces no tenemos testigo contra Reiner Oberhuer. Ahora Ujú, bien, ¿y cómo así entonces mismo. se probó el delito de abandono y de violación del deber de cuidado con relación a la señora Zapata? Bueno, en primer lugar, los testigos que fueron a deponer se contradijeron entre ellos y básicamente dos, tres testigos expresaron dentro de su declaración frente al tribunal de que ellos le odiaban al señor Oberhuber. Sí. Entonces, esa clase de testimonio no se puede tener en cuenta en contra de ninguna persona. Y eso lo Eso es, enfatizó el doctor Peralta. sí, y eso por un lado. Entonces, lo que pasa es que todos los testigos que decía tener la fiscalía durante todo este año y medio de proceso que ya terminó, eran testigos, y lo puedo decir ahora y lo voy a decir en cualquier parte, eran testigos fraguados, es decir, no eran personas que desconocían a la señora Lili, la conocían, pero lo que se fraguó fue la versión, porque por ejemplo la señora Lidia, una de las niñeras, al principio habló maravillas de Lidia y del señor Reina, Sí. y después de que haya ido a la fiscalía empezó a declarar cosas totalmente distintas, ¿sí? Y bueno, entonces fueron, por decirlo así, declaraciones fraguadas para encaminar un proceso hacia unas personas que no tenían nada que ver en el tema. Ahora, en cuanto a la señora Lilia, el tribunal estableció una cuestión muy peligrosa. ¿Y cuál es esa cuestión peligrosa? Que si usted no le mira 7 a 10 minutos a su hijo y le pasa algo, usted es el culpable. Sí, Entonces, sí, sí, quiere sí, decir sí, que sí, sí, la sí, sí. gente ya no puede ir al baño, tendrás que girarle a tu criatura hasta el baño, cosas, Decía la doctora Müller, creo que es el apellido, Sí, la autora Christel sí, Müller. si te vas al baño sí. tenés que llevarle a tu criatura al baño, decía. Sí, imagínense, es una cuestión muy traída de los pelos. Pero lo que dijo la doctora, Me permití, doctor, poner un sí, ejemplo? A lo que sí, escuché nomás, ¿verdad? Ella tiene 3 hijos, decía. sí, Y el deber de cuidado en ese momento o el abandono se puede configurar si es que o el marido de la doctora le deja desamparado a su hijo o el que le tenga que cuidar a su hijo le deja desamparado, por lo menos como cómplice ella va a entrar entonces, según su teoría, pero digo. claro, claro. O que el señor esté tomando cerveza en presencia de los chicos, eso Sí, ya sí, es sí, violación del sí. deber de Y cuidado. abandono Entonces, por claro, parte y de ella. abandono. Sí, y ¿por qué dijo la señora jueza eso? Yo creo que dijo en alusión a lo que yo había dicho en mi alegato. Porque en mi alegato yo dije, ¿no es cierto?, de que todas las madres, o por menos la mayoría, tienen que trabajar, y sobre todo si son solteras, tienen que trabajar para mantener a sus hijos. ¿Y ¿Sí? qué van a hacer entonces? Se van a hacer todas procesadas por abandono, Ujú. ¿verdad?
Y entonces le decía, acá por ejemplo tenemos fiscalas que están aquí todo el día trabajando con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a acusar de violación del deber de cuidado porque no están con sus hijos? Le digo. Sí. Entonces ella retruca después, no sé si se sintió aludida, dijo yo tengo 3 hijos, pero yo le dejo a otro. Y si no tiene marido, ella seguramente tiene marido, por eso deja a cargo del marido. ¿Y si el marido Pero trabaja? Y por eso está diciendo, el marido es un vago, entonces que está todo el día en la casa mientras ella trabaja. Aunque parece que es así porque digo, yo trabajo porque tengo que mantener la casa, digo, ella tengo que aportar. Y bueno, pero se dan cuenta cómo son cuestiones que no están relacionadas con el vivir diario de la gente. Nos crea un microclima donde la gente tiene que andar, bueno, mirando, así, preocupando, tratándole como un fenómeno a sus hijos, cosa que la señora... que tener algo así como una piola atada a tu pie, más o menos, según lo que yo escuché, por lo menos, por eso hablo de las cosas que me sorprendieron, ¿verdad? Acabamos de hablar con el fiscal Maldonado y yo le toqué el tema del tipo penal de abandono, ¿verdad? Porque tengo acá el código abierto, no, es que ni siquiera lo sé de memoria, ¿verdad? Pero dice, el sujeto activo, el que expusiera a otro a una situación de desamparo, habla de dolo directo de primer grado. Entonces, el estar chateando y no estar observando durante 3, 4, 5 o 7 minutos a una criatura lo vuelve picodolosamente expuesto a una situación de peligro. Pregunto. Es una cosa de locura, porque yo lo que estoy diciendo a todos quienes me preguntan, ponemos en peligro mucha gente. Si esto, vamos a suponer que se confirma en la corte, cosa que no va a suceder, pero supongamos, ¿verdad? Entonces todos los padres y las madres tendrían que andar con el Jesús en la boca, porque cualquier vecino malo que sepa un poco de esto le va a denunciar y va a ser condenado. Imagínate. Sí. Yo tengo entonces hasta criminal o delictual, a ver, un poco forma de estar con mi hija, ¿verdad? Porque de repente yo estoy en la sala y ella está en la pieza jugando, pues yo no le estoy viendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se le cae un juguete en la cabeza o algo así? Entonces quiere decir que me pueden también primero imputar por abandono y después acusar y condenar por abandono. Por abandono doloso. Sí, claro, porque... intención criminal, imagínense. Es una cosa... Incluso acá podías aumentar también el ejemplo, lo grave, Carlos, doctor, también, en el caso de que el ejemplo que dio también Marcos, la niña caiga a una piscina, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí se aumenta totalmente, el caso es mucho más grave. Y ese es en el caso de abandono. En el caso de violación, dijo el tribunal, nosotros construimos básicamente la violación en base a una cuestión que creo que ni el Ministerio Público a ver, un poco remarcó. Decía, la señora tenía un mandato de un médico que decía, usted tiene que llevarle a su hija al médico para hacer un tratamiento por la enfermedad que tenía o tiene la niña, ¿verdad? Y decía, la llevó 2 veces. Y corregime, doctor, si es que me equivoco, porque estaba alguna vez a Piracutú en el juicio, ¿verdad? Y todos estamos así. Entonces decía, la llevó 2 veces y después dejó de llevarla. Y eso podría ocasionar que empeore la situación de la enfermedad. Podría, dice. Justamente es lo que yo ya les dije esta madrugada, ¿verdad? Eso es peligrosísimo. Primero, ¿por qué? Porque el juez, que es un abogado, y es una abogada, se atribuyen conocimientos médicos y dice, en cuanto al certificado médico, ¿de dónde sale el certificado médico? El certificado médico sale, el diagnóstico médico sale de una consulta que la señora Lili hizo. Ella se fue al Hospital La Costa para que la atendiera a este neurólogo, se hizo la resonancia magnética, la radiografía, todo lo que pidió el doctor se hizo, y él recomienda, dice, pues sería recomendable hacer esto y aquello, ¿verdad? Dice el juez, y eso no se hizo. ¿Y cómo sabe que no se hizo? ¿Dónde está la prueba de que no se hizo? No existe, porque ese no era un hecho controvertido. Por eso ni la fiscalía se preocupó de eso. Claro, entonces, si se hizo o no se hizo, no sabemos. Sí.
Lo No que sí sabemos. sabemos es que no se probó, que no se hizo. Así mismo. Y además él dice, se supone, dice que por eso se agravó o no le dieron la oportunidad de mejorar. Y eso él no es médico, no es biólogo, no es neurólogo, no sabe. Después pone como argumento para la sentencia y es su suposición. Nada más él supone, ¿verdad? Y eso es gravísimo porque podemos ser condenados en cualquier momento por la suposición de cualquier otro juez. Es Bueno, ampliar, pero en la ¿sí? facultad, en procesal penal, eh, creo que me acuerdo todavía del profesor que teníamos ahora y decía, se imputa con presunciones, con supuestos, se acusa con certeza y obviamente no tenés que condenar con más que certeza, ¿verdad? Pero vos Claro, diciendo probablemente, ahí no tenés certeza, Ujú. sí, ahí no no, no, tenés no, certeza. no tiene certeza y además para tener certeza tendría que tener un documento de algún estudio posterior que diga, bueno, esta niña debió hacer esto y porque no hizo, empeoró. Pero nadie sabe si empeoró o no la niña porque no hay ningún documento al respecto, Claro. ¿verdad? Y eso venía justamente al alegato que había hecho yo, que le decía que no estaba aprobada la violación del deber de cuidado por una cuestión muy sencilla. Para aprobar la violación del deber de cuidado, primero tiene que estar probado en la causa el buen estado de la niña y luego de un tiempo el deterioro de la salud física y psíquica de la niña. Para eso tiene que haber un diagnóstico anterior y después un diagnóstico posterior y poder ligar esa situación con el comportamiento de la madre. Si eso no se hace, no hay violación del deber de cuidado y eso ellos no tenían de Claro, ningún lado. doctor, incluso también el propio tribunal refirió que la mayoría de los testigos referían que tanto el señor Zapata y la señora Lilian, señor Oberuber, digo bien, la señora Sobre Lilian, ver, sí. sí, trataban de buena manera a la niña y que la tenían bien cuidada, según dijeron algunos Así testigos, ¿verdad? Y la única sí, testigo, y la tengo anotada, ¿verdad? La señora Luz Mendoza puede ser, la sí, testigo sí. que relató de que Reiner incluso en un momento la calificó de ladrona y dijo que la odiaba y que no la soporta. En este Sí. caso, el tribunal dice que resulta poco creíble esta declaración porque la misma dijo sentir odio y rencor hacia el señor Reiner Oberhuber, ¿no? Así mismo, así mismo. Eso por un lado, y yo creo que acá hubo una especie de mojigatería del tribunal y no quiso mencionar lo que sí dijo la señora Zapata en su declaración indagatoria, Ujú. porque hay un audio del 13 de abril donde una de las amigas le dice a la señora Zapata, ¿por qué te odia tanto, Luz? Me dijo que te va a destruir. Y eso es el 13. Es decir, no puede ser fabricado por nosotros, por nadie. Es una prueba fehaciente. Ujú. Le odia, le va a destruir. Y ante la pregunta de por qué la señora diría eso, la respuesta que dio la señora Lilian Zapata, ella era lesbiana y me acosaba. En una oportunidad salió desnuda del baño de su casa y le dijo, Lili, te amo, frente a las criaturas. Entonces por eso ella cortó con esa persona. Ujú. Y la señora Luz, cuando declaró, dijo que era por culpa de Reiner. Y obviamente ella se comporta como una persona despechada, le odia a Reiner porque es la pareja de la señora Lilian Zapata y evidentemente lo que decía la señora Zapata era absolutamente verdad. Ujú. Además ella mintió mucho, dijo que la criatura estuvo 9 meses con ella y del estudio cronológico de las niñeras uno puede sacar fácilmente la conclusión de que nunca estuvo con ella ni un mes porque siempre tuvieron niñeras en todo ese tiempo. ¿Y para qué yo voy a poner niñera en la casa de una niñera? No existe, y Ujú. ninguna de las niñeras dijo que se fue a la casa de ella nunca, ¿verdad? Ujú. Y después la señora Lucy, que es la amiga, tratando de ayudar a sostener lo que ella decía, la embarró más, porque dijo ella, yo le recomendé por el trabajo porque ella estaba necesitando pagar con su facultad
Ahí salta el tribunal y le pregunta, ¿y ella iba a la facultad? Sí. ¿Y a qué hora iba? Y de 6 a 10 de la noche. ¿Y qué día iba? De lunes a viernes. Entonces le pregunta al tribunal, ¿y a qué hora cuidaba a la niña si es que la niña estaba con Claro. ella? Y ahí la señora Lucy le dice, no, la criatura no se quedaba con ella, siempre le retiraba a la mamá. Entonces ahí se cayó todo el estante de la fiscalía. Doctor, y teniendo en cuenta todos estos elementos de los cuales estamos hablando, lo estamos conversando, o sea, el hecho de que, según el tribunal, lo que se probó de que la señora Lilian Zapata hizo caso omiso a la recomendación de estos especialistas de someterla, por decirlo de una manera, a la señora, a la niña, en este caso, a un tratamiento especial. Allí se configura lo que es violación del deber de cuidado al no hacer uso de esa recomendación justamente. Y en la cuestión del abandono, en el momento de que ella no estaba presente o no estaba con la niña en el momento en el que ella desapareció, no estaba O estaba chateando. o estaba decía. chateando cuando desapareció la niña. O sea, ¿cree que todos esos elementos son suficientes como para imponer la pena de 6 años de cárcel para la señora Lilian Zapata? Absolutamente imposible, absolutamente imposible. En primer lugar, con respecto a la violación del deber de cuidado, esas recomendaciones que supuestamente le dieron los psicólogos, no eran recomendaciones así, haga esto, sino el psicólogo es al cual se van todas las criaturas que van a entrar a la escuela, porque hoy día se pide una evaluación psicológica para saber cómo tratar a los niños o en qué grado ubicarlo, que era el caso de la niña desaparecida. Ella no se fue porque pedía tratamiento para su criatura, sino ya se fue porque obligatoriamente tenía que hacer eso para poder inscribir a la criatura. Lo hizo en el 2019, lo hizo en el 2020, como todas las madres. Y en todo eso siempre hay recomendaciones. Y si normalmente a veces los psicólogos dicen, bueno, hay que traerlo a sesiones para cualquier cosa, que un poco en el negocio del psicólogo, ¿verdad? Y porque ella no hizo eso, supuestamente, no hizo eso, entonces ahí violación del deber de cuidado, la descuidó. Eso es gravísimo, es gravísimo. Y para sustentar esto ni siquiera una acusación sirve. Sin embargo, está ahí condenada por eso, y ni siquiera la fiscalía planteó su violación del deber de cuidado de esa manera. Claro, y con eso claro, porque entonces quiere decir que estaba atendiendo bien, ¿verdad? Porque decía justamente, desechaba básicamente la teoría construida por el Ministerio Público y decía, no, nosotros encontramos acá en este tema la violación del deber de cuidado. Pero ahora, si yo le consulto entonces, doctor, a los miembros del jurado, ellos tienen una prueba que la señora no, la dejó de llevar al médico. No tienen ninguna. ¿Y de dónde sacan eso entonces? Y eso hay que... Disculpa, una pregunta nomás existencial básicamente ahora, ¿verdad? O sea, lo que no está en la carpeta, en el juicio, no existe. No existe en el mundo. ¿Y se puede hablar de una fundamentación aparente? Absolutamente. Doctor, y esto es algo que... Sí, te escucho, doctor. No, estoy diciendo más que estas son esas sentencias que se emiten más para el público que para la justicia. Es como me decía uno de los colegas de ustedes, me dice, ¿no le parece, doctor, de que esto es algo así como teníamos que condenarle a alguien para cerrar el caso y que se olvide ya de la niña y de la búsqueda y se da por caso cerrado? Y es posible, le digo, es posible, pero no sé, me cuesta creer nomás que unas personas que en teoría también son padres y madres de familia puedan prestarse a eso, ¿verdad? Porque igual nosotros vamos a seguir buscando a las niñas, eso ni le quepa la menor duda. Pero evidentemente hay que darle un cerramiento oficial a esto. Claro. El trabajo de la fiscalía fue pésimo. Imagínense, el doctor Peralta hablaba de abundantes instrumentos incluidos y después desistidos. Nos llevó prácticamente un mes. Es una irresponsabilidad de la fiscalía. Cuando se inicia el juicio, yo pedí la exclusión de estas 500
520 documentos presentados como pruebas, porque no sirven como prueba. Por ejemplo, una nota que ellos le enviaban al director jurídico de Telecel. Sí. ¿Eso no es prueba de qué? ¿Verdad? Una resolución del juzgado. Ese es otro de los temas que acá que anoté ayer, que me llamó la atención. Decía, oficio a la policía. ¿Qué es lo que prueba? Decía la jueza. ¿Esto qué es lo que prueba? Nada. No, un oficio a la policía nada, solicitando quiénes estuvieron de guardia ese día. O sea, ¿qué prueba eso? Pero ¿y para qué está el juez? Y el juzgado penal de garantía, él lo llamó a doctor Bécharo. Y no hace nada, porque justamente no se puede llegar a un juicio con todas estas pruebas. Esto tuvo que haber sido todo filtrado por el juez de garantía. Pero los jueces de garantía acá, la prueba que llega a la fiscalía, así como llega, le da por ingresado. Ni siquiera estudian, ¿no? Entonces, el sistema que se estableció en el Código Penal, el procesal penal, en los hechos no sirve para nada. Desde el momento en que no tenemos jueces de la etapa intermedia. Nosotros, el mismo juez de garantía, sí, es el de la etapa intermedia. Es el que se filtra a él mismo. Claro. Hay que, la etapa intermedia está pensado justamente para que sea otro juez el que diga, bueno, esto pasa, esto no pasa, en esto se equivocó el juez de garantías, en esto se equivocó la fiscalía, y está totalmente exento de haber intervenido en la investigación. Este es el juez de la etapa intermedia, pero nosotros no tenemos. El mismo juez tiene que decir, hice bien las cosas, se filtró, no se filtró, etcétera, etcétera, y bueno, eso es algo que tenemos que solucionar, es un defecto de nuestra práctica, porque no es de la legislación, es de nuestra práctica penal. Doctor, y a mí también algo que me llamó bastante la atención, incluso lo conversaba, y hay que aclarar también antes de mencionar lo que voy a decir, de que este juicio en este juicio no se juzgó a estas dos personas por la desaparición per se de la niña, sino la conducta anterior a la desaparición, y eso lo especificaba también un miembro del tribunal. Ahora bien, supongamos de que es cierto lo que dice el tribunal. Bueno, se probaron los hechos, y también la teoría de que la señora Zapata no hizo caso a las recomendaciones de los especialistas, y en cuanto al abandono de que ella estaba chateando mientras que la niña estaba jugando en parte del predio, ¿verdad?, donde ellos vivían. Claro. Ahora bien, digamos, es justa la pena de 6 años, porque el Ministerio Público pidió 9, y en la fundamentación del tribunal, cuando uno lo escuchaba, pareciera ser que incluso casi todo el proceso del juicio iba más a favor, o por lo menos dejaba en duda lo que decía el Ministerio Público para con la señora Lilian Zapata, pero el tribunal finalmente le impone una pena de 6 años de cárcel, ¿verdad? O sea, me parece a mí, y me dio la impresión de que es un poco incluso alevoso, y que es ya muy elevada la pena que fue impuesta, teniendo en cuenta y suponiendo de que sea cierto lo que se probó. Está ¿verdad? bien, Lucas, ¿verdad? Pero yo pues siempre voy primero a ver un poco a la construcción del tipo, un hecho típico. Después paso a antijurídico, reprochable, y por último punible el 65 que vos estás hablando, Lucas, ¿verdad? Sí. Pero cuando vos mirás, y estoy mirando el 226, dice ser considerablemente perjudicado en su desarrollo físico o psíquico. ¿Y cómo ellos prueban esto, Claro. por ejemplo? Si la niña lastimosamente no está ahora. ¿Cómo ellos hacen una evaluación de cómo estaba en el momento que desapareció y ahora? Si la nena no está. Hubo un médico que se fue y dijo sí, Claro. sí, porque la mamá no le llevó al médico, al especialista, tuvo un retroceso en no sé qué cosa. ¿Y cómo vas a probar eso si la niña no está? O ahora bien, que por lo menos, y no sé tampoco si con esto iba a estar bien, que por lo menos hayan llamadole a un especialista y que diga si esto no se hizo, esto iba a pasar, Sí, ¿verdad? Por mínimo, lo menos ¿verdad? eso. Pero Por lo vamos a ver menos, lo que ¿verdad? dijo el doctor. Pero no tienen ni una prueba que no le Claro. llevó. Ahí está. Esta es una ausencia de prueba, y se le condena a una persona ni siquiera por un indicio, sino por una presunción, por una, vamos a decir, sí, por una presunción. Una presunción. Dicen, mire, probablemente esto tuvo que haber sido así, y vamos a condenarle nomás ya.
Sí. Y acuérdense que la pena mínima acá es de 6 meses. Sí. De 6 meses a 5 años. Y puede, como es más, ellos dijeron que el inciso segundo es un agravante propio del delito, entonces no lo vamos a poner como agravante aparte, el hecho de que ella era la madre, Sí. ¿verdad? Sí. Y bueno, y con eso máximo quedaría, vamos a suponer que se probó todo, quedaría entre 3 años y medio, entre 2 y 3 años y medio. Esa es la dosimetría penal que le correspondería en este caso, porque todo el resto fue desechado. Sí. Solamente eso se tuvo en cuenta. Sin embargo, le ponen 6 años. Y eso es lo que yo siempre digo. Para ser juez, uno tiene que ser el primero juez de sí mismo. Si yo no puedo ser juez de mí mismo, no puedo juzgar a los demás. Primera parte. Segunda parte, hay que ser capacitado. Hay que estar muy bien capacitado. Con estas dos cosas, a lo mejor yo me juzgo bien a mí mismo, soy estricto conmigo mismo, tengo muchos conocimientos técnicos, procesales, etcétera. Pero si no tengo el valor para aplicar eso, los dos anteriores no sirven de nada. Y acá no hubo ese valor, hubo cobardía. ¿Qué va a decir la prensa? ¿Qué va a decir la gente? Eso es lo que no se animaron los jueces, no fueron valientes y decir, bueno, miren, esto es lo que está en el expediente, con esto no lo podemos condenar y la absolvemos a los dos. Ya hubiera sido obviamente un escándalo, porque acá hay tanta prensa, o sea, tanta cuestión mediática en contra de ellos, y no se animaron, porque seguramente le tenían miedo al escrache, a que la gente escriba cosas sobre ellos en las redes sociales. Esas tonterías que el juez tiene que estar súper apartado de eso. Sin embargo, no tuvieron el valor de resolver según derecho. Ok, vamos a seguir conversando, doctor, de este y otros temas. ¿Cómo no? Cuando ustedes quieran, con mucho gusto. Gracias por atendernos. Muchas gracias, doctor, muy Al amable. contrario, el agradecido soy yo. Que tengan buen resto de jornada. Igualmente, doctor. Te informó PBS Radio TV Digital. El doctor Max Narváez